Los tercios, la infantería creada por el rey Carlos I en el primer tercio del siglo XVI, se considera el primer ejército europeo moderno, formado por soldados profesionales. Fueron además los primeros en combinar el uso de las picas y las armas de fuego, los arcabuces. Durante el reinado de los Austria fueron una pieza fundamental para mantener la hegemonía del imperio, y aunque sus campañas se asocian a Europa, sobre todo se les vincula especialmente con Flandes, los tercios también sirvieron en África, América y Asia. La revista de Historia Militar y Política Despertaferro, en su edición del Mundo Moderno, ha dedicado ya varios especiales a los tercios y ahora cierra este trabajo con el 5º número, que analiza las misiones de estas unidades de combate en Asia. En las Indias Orientales, que fueron el objetivo primero de los grandes viajes de descubrimiento iniciados en el siglo XV. Hoy nos acompaña Alex Claramunt, que dirige esta edición de Despertaferro y que nos traslada al lejano oriente, a lugares como Filipinas, las Islas Molucas o Camboya. Buenas tardes, Alex. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuándo se crean los tercios y cómo estaban definidos? Un poco por situarnos en el contexto de lo que supuso para el mundo en esa época, en el siglo XVI, la creación de este nuevo concepto de ejército. Pues los tercios surgen de forma gradual a principios del siglo XVI. Digamos que se van definiendo en las décadas de las guerras de Italia. El gran capitán de Nápoles es el primero que empieza a definir lo que será posteriormente la base de este tipo de unidad. Y hay que decir que se trata de una unidad militar en el sentido táctico, pero también en el sentido orgánico. Debemos explicar que un tercio estaba formado por una agrupación de compañías de infantería al mando conjunto de un oficial llamado maestre de campo. En el plano táctico se trata de una unidad flexible que combina, como bien comentabas, soldados armados con picas que formaban el llamado escuadrón, un bloque sólido de defensa frente a la caballería, y por tropas armadas con arcabuces que forman las llamadas mangas del escuadrón, que se ocupaban de suministrar la potencia de fuego. En el teatro asiático lo que más nos interesa de los tercios es esta faceta orgánica, es decir, esta flexibilidad que no se daba en otras unidades de los ejércitos europeos. Uh-huh. Hay que pensar que un tercio no era una unidad rígida como los regimientos posteriores y que no tenían un número fijo de compañías ni de tropas. Es más, las compañías podían cambiar de tercio. Muchas veces un tercio se enviaba a un determinado teatro, pero se disolvía prácticamente al llegar para que sus compañías se distribuyesen entre otros tercios. Y en Asia nos topamos que lo habitual, a causa del reducido número de tropas y el carácter disperso de los territorios, es que las compañías operen en agrupaciones que no son lo bastante grandes como para llegar a constituir un tercio, a pesar de que teóricamente la guarnición española en Manila recibía la denominación de tercio. Bueno, ¿y qué territorios fue ocupando la monarquía española en las Indias Orientales a lo largo de esta expansión asiática en los siglos XVI y XVII? ¿Por dónde empezó y hasta dónde pudo llegar? Pues el núcleo del asentamiento español propiamente dicho son las Islas Filipinas, cuya colonización empezó en la década de 1570 y fue progresiva. Y luego, al producirse la Unión Ibérica, con la incorporación de los territorios de la corona portuguesa a la monarquía hispánica, pasan a estar bajo la soberanía de los Austrias de Madrid los territorios del llamado Estado de India, que consistían en una red de ciudades y fortalezas costeras que se extendían desde las costas de Arabia hasta China, hasta Macao, pero con epicentro en la India y en Indonesia. Luego, posteriormente, en el siglo XVII, la monarquía ocuparía la parte norte de la isla de Formosa, actual Taiwán, entre 1626 y 1642, y en la década de 1660 se conquistaron las Islas Marianas en el Pacífico. Y en conjunto podemos decir que estos distintos asentamientos, esta distribución, refleja de forma bastante fiel, aunque con algunas imprecisiones o diferencias, lo que fue el reparto del mundo sancionado en los tratados de Tordesillas en 1494 y de Zaragoza de 1529. Es decir, un predominio castellano en el Pacífico y uno portugués en el Índico. Sí. ¿Y qué importancia tenían estos territorios para España y para Portugal en esta época, evidentemente, para ambos? Pues en términos comerciales eran importantísimos.
En el caso español, el asentamiento en las Filipinas supuso el nacimiento de la primera ruta mercantil verdaderamente global, la del Galeón de Manila. Hablamos de una ruta que no es que conecte dos continentes, sino que conecta tres continentes. El Galeón de Manila unía Asia y América a través de los puertos de Manila y Acapulco, pero al mismo tiempo esas mercancías trasladadas por tierra hasta Veracruz se unían a las flotas de Indias del Atlántico que llevaban esas riquezas hasta la península, hasta Sevilla. A Manila acudían cada año numerosos mercaderes chinos que comerciaban con productos de un valor incalculable en la época. Hablamos de la seda, hablamos de la porcelana, también llegaban especias de las Molucas y productos de lujo de Japón, como los famosos biombos, por ejemplo, que en el Virreinato de Nueva España acabaron adquiriendo un carácter propio y muestran una interesante fusión de culturas. Al mismo tiempo, lo propio se puede decir de la zona portuguesa. Los portugueses controlaban las Molucas y, por lo tanto, el comercio de las especias, que eran posiblemente el bien comercial más valioso del planeta en aquel tiempo. Luego, así se explican los intentos de los holandeses de expulsar a los españoles y a los portugueses de este imperio colonial en el siglo XVII. A pesar de su distancia de la metrópoli europea, era un territorio riquísimo desde el punto de vista económico. Vamos a situarnos en la conquista de Filipinas, que es uno de los episodios clave de esta expansión. Nos situamos entonces en la década de 1570. Protagoniza esta campaña Miguel López de Legazpi, natural de Zumárraga. ¿Cómo se desarrolla la conquista y cómo se asienta el poder en estas islas? Pues el proceso de conquista de las Filipinas es interesante porque guarda similitudes y al mismo tiempo diferencias considerables con la conquista de América, de la que no deja de ser un apéndice, puesto que es desde el Virreinato de Nueva España, desde el actual México, desde donde parte esa expedición de conquista. Una similitud evidente es que las fuerzas españolas eran muy reducidas, por lo que Legazpi desde el primer momento buscó establecer una presencia hispánica en puntos estratégicos, sobre todo en las Islas Bisayas, que ocupan la zona central del archipiélago, y en la isla del norte, la de Luzón, que era la mayor. Y del mismo modo que en América, la acción militar se compagina con la diplomacia. Es decir, dado que las islas estaban divididas entre distintos poderes, a menudo enfrentados entre sí, los conquistadores saben tejer alianzas, saben aprovechar esas disensiones internas, y así se gana la complicidad de algunos pueblos, como por ejemplo los pampangos, que son los que desarrollaron un vínculo más estrecho con los conquistadores, para subyugar a otros pueblos, para ampliar ese radio de dominio hispánico. Eso sí, hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que pasa en el Imperio Azteca o en el Imperio Inca, no había un Estado centralizado previo y, por lo tanto, la resistencia indígena fue descentralizada. Esto supone que, si bien no fue una amenaza en ningún momento para el dominio hispánico, sí que se producían periódicamente brotes de insurrección, rebeliones, y que, por lo tanto, hubo muchas zonas que realmente nunca fueron controladas del todo, como por ejemplo la isla de Mindanao, una región al sur del archipiélago de mayoría musulmana, que periódicamente se rebelaba a pesar del establecimiento de guarniciones, a pesar del envío de misioneros, y que fue una tónica que no solamente se prolongó en los siglos de los Austrias, sino que posteriormente, de forma más atenuada, proseguiría bajo los Borbones. Vamos a pasar ahora a describir quiénes eran las personas que formaban estos tercios. Decís en la revista que una cuarta parte de los soldados eran convictos y que era una fuerza muy volátil, que en un momento dado podía dejarse llevar hacia motines y rebeldía. Sí, efectivamente. Hay que pensar que la colonia de las Filipinas era prácticamente el fin del mundo para un español del siglo XVI o del XVII. Hablamos del punto más alejado de la península ibérica, un lugar al que para llegar era preciso atravesar no uno, sino dos océanos,
primero el Atlántico para llegar a México y después el Pacífico para llegar a las Filipinas, cada uno con sus complejidades geográficas y meteorológicas. Y todo esto explica que el atractivo de presentarse voluntario para servir en aquel teatro fuese escaso, y precisamente por ello a menudo la tónica general fue la de enrolar por la fuerza convictos como permuta de su sentencia, en lo que constituiría algo parecido a unos trabajos forzados. Y precisamente así se entiende la noción de presidio, el hecho de que a las guarniciones de estas características se las conociese como presidios. De hecho, tenía que ser bien diferente estar en Manila cuando ya la capital se había desarrollado y se había convertido en una ciudad pujante, con un comercio importante y con diferentes clases sociales. Una ciudad asentada en toda regla. La diferencia tenía que ser importante entre la capital y servir en presidios por ahí, en otros puntos de las islas. Sí, eso es. Hay que pensar que Manila era sin duda la ciudad más cosmopolita de la monarquía hispánica, además de la población nativa, que generalmente vivía fuera del núcleo amurallado. Estaba el recinto de Intramuros, donde residían los españoles, es decir, los soldados, los administradores, el poder eclesiástico. Al mismo tiempo había una importantísima colonia china, una colonia de mercaderes que habían migrado de forma ilegal desde el Imperio Chino, pero que constituían un activo importantísimo para la vida comercial de la colonia. Había japoneses, había mercaderes procedentes de Indonesia y de Indochina. Era una ciudad con un presidio regular que creció rápidamente, una ciudad urbanizada, y esto era muy distinto de los otros presidios del archipiélago. Hablamos de una colonia insular y, por lo tanto, si ya decíamos que Manila estaba lejos tanto de México como de la península ibérica, los otros presidios, las otras fortalezas, estaban todavía más lejos. Había algunos puntos en particular situados fuera del archipiélago, como la guarnición de las Molucas y el presidio de Taiwán, que estaban, podríamos decir, en el fin del mundo, más aún que las propias Filipinas. Es lugares a los que prácticamente el soldado que era destinado a esos puntos tenía la noción de que iba a morir allí. Era prácticamente una condena. Hablamos de lugares en los que escaseaba todo prácticamente. Las Filipinas no eran abundantes en recursos como los metales, por ejemplo, y por lo tanto las armas y las municiones tenían que ser importadas, a menudo desde México, también se podían comprar en Japón, pero esto hacía que en los puntos más lejanos, en los fuertes más remotos, hubiese una escasez casi perenne de armas, de municiones, el dinero, por supuesto, que también debía remitirse por vía marítima, en una zona a menudo plagada de piratas. Incluso la ropa escaseaba. Vaya. La verdad es que no pinta nada bien el tipo de vida que les esperaba allí a los integrantes de los tercios. Y además tenían que vérselas con numerosos enemigos, desde los piratas chinos hasta las revueltas locales, pasando por los conflictos con otros países. Y aquí además había que mantener la paz en tierra, pero también estamos hablando de guerra naval. ¿Y con qué medios contaban los tercios para hacer frente a amenazas tan diversas y procedentes en un momento dado de todos los flancos? Pues las imprescindibles fuerzas navales, efectivamente utilizadas para combatir a piratas chinos, a piratas japoneses, a los temibles piratas moros de Mindanao, Sulu y Borneo, que hacían incursiones periódicas en busca de esclavos, y también para luchar contra los familiares corsarios holandeses. Las fuerzas navales, en este sentido, eran un elemento defensivo imprescindible, pero al mismo tiempo no hay que perder de vista la importancia que tenían para mantener las comunicaciones. Hablamos de unas colonias insulares, no ya la colonia española en Filipinas, sino también las colonias portuguesas, que estaban dispersas por todo ese Índico y esa Indonesia. Básicamente, al llegar los españoles, había una cultura nativa que efectivamente conocía ciertas formas de construcción naval,
pero estas eran relativamente primitivas y no se ajustaban exactamente a las necesidades de los españoles. Por este motivo se crearon apostaderos y astilleros y se trajo a personal especializado, a vizcaínos, a cántabros, gente de las llamadas Cuatro Villas, expertos en construcción naval que al mismo tiempo tuvieron que disponer de unas limitaciones materiales considerables. Decíamos que las islas no abundaban de metales y por todo ello el hierro, el cobre, el plomo tenían que ser llevados desde puntos distantes, así como también instrumentos imprescindibles para la construcción. Esto explica que los barcos de guerra, desde las galeras hasta los galeones que eran construidos en las Filipinas, tuviesen cierta mala fama, pero hay que decir que a pesar de todo ello, aunque su calidad no era la más óptima, digamos, cumplieron generalmente de forma bastante eficiente con su función. Es decir, en la mayoría de choques entre barcos de guerra de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que en teoría estaban mucho mejor construidos, y naves españolas por otro lado, generalmente los holandeses salieron bastante mal parados. En este número especial que dedicáis a los tercios en Asia, habláis de una curiosa peripecia que tuvo lugar en la península de Indochina. Allí los reinos de Siam y Camboya tenían conflictos en los que se metieron terceros, en este caso incluso cuartos, y se produjo una aventura que estuvo a punto de culminar con la conquista del reino de Camboya para España. Es un episodio histórico digno de una película como El hombre que pudo ser rey. Recordamos esa película de dos antiguos soldados británicos que se embarcan en una expedición hacia el reino de Kafiristán, y en la que prácticamente uno de ellos es coronado como rey de esas tierras. Pues en esta historia, que además es un episodio real y bastante bien documentado, tenemos un caso parecido en Indochina. Como bien decías, en esta época, hablamos de finales del siglo XVI, después de que el reino de Siam invadiese Camboya, que era el residuo, digamos, del antiguo imperio Khmer, el monarca camboyano se refugió con su familia en Vietnam, y cuando los siameses se retiraron, un usurpador se apoderó del trono. Y en este contexto, dos personajes singulares, un portugués que se llamaba Diego Belloso y un español llamado Blas Ruiz, dos aventureros que llevaban algunos años en Camboya, sobre todo Belloso, que era más viejo y hablaba el idioma local, marcharon a Manila y en la capital de la colonia española convencieron a las autoridades de que enviasen una expedición a Camboya para restaurar en la corona al depuesto monarca, o si éste hubiese fallecido, a su hijo o alguno de sus hijos, como títere principalmente, puesto que el interés de fondo era establecer una primera cabeza de puente española en el continente, más allá de las islas. La expedición realmente es algo bastante asombroso de leer, ¿no? Y lo conocemos bien porque los frailes que tomaron parte dejaron sendas crónicas y son dignas de leerse. Tenemos el asesinato del usurpador en su palacio por estos aventureros españoles, tenemos la posterior huida con este poco más de un centenar de expedicionarios perseguidos por centenares de enemigos, por elefantes, una cosa realmente vistosa y que da una gran impresión cuando se lee. Y a la postre hay que decir que, al igual que pasa en El hombre que pudo ser rey, el final no fue feliz. Sabemos que Belloso y Ruiz se convirtieron en chofas, en una especie de gobernadores de provincias camboyanas a título hereditario, por tanto se convirtieron en poderosos aristócratas, pero al mismo tiempo se vieron envueltos en las luchas por el poder en la corte camboyana y presumiblemente murieron masacrados junto con los demás españoles. No podemos decirlo con certeza, puesto que desaparecen de los registros históricos, y esto, quién sabe, da pie para
para la leyenda, que es al Sí, fin y al sí. cabo lo que perdura. Bueno, pues un trabajo exhaustivo este que habéis realizado en torno a los tercios, su historia y los ámbitos de actuación. Como comentábamos al principio, aunque este número está dedicado a los tercios en Asia, habéis desarrollado también su actividad en Europa, en América y en África. Y entiendo que al final con este quinto número ya cerráis el ciclo, ¿no? Pues en principio esta era la idea, pero estamos considerando, digamos que aparte de los números centrados en determinados escenarios, hicimos 2 primeros números cronológicos y estamos pensando en hacer un número que sí que sería al final centrado en la segunda mitad del siglo XVII, ya para dar paso a ese ejército borbónico del XVIII. Vale, la transición ya de los tercios a otro concepto diferente Eso de es, ejército. efectivamente. Ujú. Bueno, la verdad es que ha dado de sí. Bueno, 200 años de historia, casi 200 años de historia, dan para mucho y sobre todo cuando protagonizas unas décadas de exploración, de conquista, de guerras por todas partes, en las que bueno, pues los tercios estuvieron muy presentes. Muchísimas gracias, Alex, por habernos contado un poco el objetivo de este número, los tercios en Asia, en la revista Despertaferro. Un saludo. Un placer, un placer.